La estructura del capítulo, hermanos, el doctor en el libro la divide en dos partes. Este capítulo número 12, que nos habla sobre si deberíamos recoger ofrendas en la adoración. La primera parte habla de los argumentos a favor de dar como parte de la adoración. Cuando habla de dar, hermanos, se refiere a ofrendar, ¿no? A recoger las ofrendas. Y estos argumentos a favor de dar como parte de la adoración los ataca en dos aspectos. Primero, el texto clave. El texto clave, hermanos, que desde tiempo atrás hemos venido estudiando. Hechos 2:42. Ese es el texto clave, ¿sí? Y el otro, hermanos, los argumentos de apoyo que el doctor Waldron identifica en las escrituras que están para esta práctica. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Esto es lo que está presentando el doctor Waldron en el libro, hermanos. Y el segundo punto, ¿sí? Nos habla del espíritu de dar como parte de la adoración. Esto es algo esto hace mucha referencia a lo que decía ahorita mi hermana Saraí, ¿sí? Hasta que no hicimos esto, nos dimos cuenta cómo tenía que ser, ¿sí? O cómo se debería de ofrendar, hermanos. Y aquí lo toca el doctor Waldron en esta parte sobre el espíritu, ¿no? Entonces, esta es la estructura del capítulo, hermanos, ¿sí? Que nos presenta el libro, ¿sí? Vamos a empezar por analizar los argumentos que expone el doctor a favor de ofrendar como parte de la adoración. Y empezamos con el texto clave, hermanos, ¿sí? Hechos 2:42. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Capítulos anteriores estuvimos estudiando, hermanos, cómo, si usted lee su versión de la Reina Valera, va a notar, hermanos, que hay una pequeña diferencia, hermanos, ¿sí? Pero eso ya lo estudiamos, hermanos, ¿sí? Recordemos que esta es una traducción textual que estamos agarrando de la traducción al inglés, ¿sí? El inglés sí hace en la Reina Valera, si ustedes lo leen, dice, y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, coma, ¿verdad? En la comunión, ¿sí? No tiene i, ¿sí? Y en las oraciones, ahí tiene la i, ¿sí? En una traducción literal, hermanos, del inglés, que tiene una traducción literal también del griego, hermanos, sí incluye esa i, como haciendo una separación entre dos grupos, hermanos, que son la doctrina de los apóstoles y la comunión unos con otros, y la otra, el partimiento del pan y las oraciones. Si ustedes recordarán, estuvimos viendo ya en capítulos anteriores el por qué se hace esto, hermanos, ¿sí? El por qué estamos dando como referencia a esto, hermanos. La iglesia primitiva, hermanos, adoraba de esta manera por lo regular. Hace referencia históricamente a que tenían dos servicios en el día del Señor. Bueno, más, ¿no? Pero mínimo dos servicios. En un servicio tenían la enseñanza de los apóstoles y la comunión, ¿sí? Y en el otro tenían el partimiento del pan y las oraciones. Esos eran los servicios que tenían, ¿no? Entonces, por eso estamos desglosando el texto de esta manera, hermano, ¿sí? Entonces, cada uno de los cuatro elementos o partes en este texto son cuatro elementos o partes, hermanos, ¿sí? Doctrina de los apóstoles, la comunión, partimiento del pan y las oraciones. Cada uno de estos cuatro elementos, ¿sí? Se introduce con el artículo definido, el o la. ¿Qué es el artículo definido, hermanos? El artículo, como su mismo nombre lo dice, es aquel que define lo que está presentando, hermanos. Por ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a irnos para arriba. Por ejemplo, hermanos, es en las oraciones. Es diferente si nosotros dijéramos en el partimiento del pan y en la oración, ¿sí? Cuando hablamos en el partimiento del pan y la oración, habla de una sola oración, pero cuando dice las oraciones, da a entender una enseñanza más amplia, más corporativamente hablando, de la iglesia, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en cada uno de los demás elementos, hermanos, ¿sí? Entonces, dice en la comunión, ¿sí? En la comunión. Ese artículo definido la, en cuanto a la palabra comunión, ¿sí? Es una referencia directa a dar en la iglesia. Nosotros estamos acostumbrados, hermanos,
a utilizar de otra manera el término cuando hablamos comunión. Pero la referencia bíblica de este término, hermanos, viene de la raíz griega que se llama koinonia, ¿sí? Esta parte de la raíz griega, hermanos, el doctor bueno la toca en su libro, pero no hace la traducción. La palabra griega que se utiliza, o la raíz griega de esta palabra, es esta que viene ahí, hermanos, koinonia, ¿sí? Y esa se traduce como comunión en una de las partes más comunes del Antiguo Testamento para referirse a dar o contribuir. No es únicamente el hecho, hermanos, de sentarse y comer juntos, porque muchas veces cuando hablamos de comunión, rápido se nos viene a la mente, vamos a tener comunión este día, y se nos viene a la mente el comer juntos, el platicar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando se habla, hermanos, en el Nuevo Testamento, y habla de esta coinonía, de esta comunión, hace referencia a dar o contribuir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar eso, hermanos, esa palabra entre comunión, ¿sí? No es sentarnos a comer algo en común, ¿sí? No, está hablando cuando habla de comunión entre dar o contribuir con algo. Y hay textos, hermanos, que hacen referencia a este mismo texto en la raíz griega. Dice Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aquí dice, hermanos, cuando habla de esta palabra ofrenda, ¿sí? La raíz griega que utiliza es koinonía. Lo mismo que utilizó en Hechos 2:42 cuando dice y la comunión unos con otros, ¿sí? Y aquí, si se da cuenta, usted está diciendo de forma clara ofrenda. Hay otras traducciones, hermanos, ¿sí? Que dicen ahí comunión en lugar de ofrenda. La Reina Valera, hermanos, aquí yo tomé la referencia de la Reina Valera porque, como todas las traducciones, hermanos, hay unas traducciones que son un poquito más fieles a la raíz del término y hay otras que utilizan otros términos similares, pero que te pueden causar confusión. Otras versiones utilizan aquí porque Macedonia y acá tuvieron a ver hacer una comunión para los pobres, dicen, ¿sí? Pero acá, hermanos, o dicen, tuvieron a bien hacer, o tuvieron a bien a dar para los pobres. Pero la Reina Valera lo dice claramente, dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda. Y en el griego dice koinonía, ¿sí? Entonces hace referencia a la ofrenda. Otro texto que se presenta, hermanos, es 2 Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Aquí la palabra contribución es lo mismo que está utilizando acá en Romanos para decir ofrenda y que utiliza en Hechos para decir comunión. Es la misma palabra griega, hermanos, que es la que veíamos allá arriba, koinonía. Están utilizando la misma, hermano. Filipenses 4:15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Sí? El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos que nadie participó con él en razón de dar y recibir. Y cuando habla de participar conmigo, utiliza la misma raíz que es koinonía. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo referencia a eso, hermanos. ¿Sí? Entonces, koinonía, la comunión, ¿sí? Hace referencia en el Nuevo Testamento a dar, ¿sí? O recibir. Continuando, hermanos. Algo que tenemos que notar también y que el doctor lo hace ver en el libro, que esta misma raíz se utiliza en los versículos y capítulos siguientes de Hechos 2:42, ¿sí? Para describir los bienes compartidos entre los primeros cristianos. Hechos 2:44, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Utiliza la misma raíz griega de koinonía cuando dice y tenían en común. La misma raíz griega que se utiliza para ofrendar, la misma raíz griega que se utiliza para dar, ¿sí? La misma raíz griega que se utiliza para la comunión, la utiliza ahí en esta manera para hacer referencia a que todos tenían
todas las cosas en común. Y Hechos 4:32, un capítulo posterior, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La misma raíz griega que estábamos hablando ahorita, que es koinonía, hermanos, ¿sí? Ahora, el compartir de los cristianos, de los primeros cristianos, se describe, sí, porque ya hablamos, koinonía, la comunión es compartir, dar, ofrendar. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y este compartir o dar u ofrendar de los primeros cristianos se describe en las escrituras como poner sus dones a los pies de los apóstoles, pero no simplemente poner sus dones a los pies de los apóstoles, sino ponerlo en un entorno público, ¿sí? Porque yo me puedo acercar, ¿sí? Tomando la referencia, tomándolo únicamente como referencia, hermanos, y guardando el sentido directo del término apóstol, hermanos, como los 12 apóstoles, yo me puedo acercar con mi hermano Mario a solas, ¿sí? Como el ministro de esta iglesia, como el pastor de esta iglesia, como en algún sentido, hermanos, el apóstol, no en el sentido profético de nuevas profecías y etcétera, sino en el sentido como enviado de Dios, y decirle, hermano, yo pongo todo lo que yo tengo, lo que sé y lo que puedo ejercer a su servicio. Y usted dígame en qué puedo ayudar para edificar a la iglesia. ¿Sí? Yo puedo hacerlo, hermanos, y es correcto que se haga. Pero cuando están hablando acá en este dar, es hacerlo en un entorno público, no en un entorno privado. ¿Sí? Es en ese sentido, hermano. Hechos 4:35 dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Hermanos, está hablando, hermanos, de lo que tenían, iban y lo ponían a los pies de los apóstoles y eso, hermanos, se repartía según la necesidad. ¿Sí? Versículo 37 dice, como tenían una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Está hablando de llevar a los pies de los apóstoles. Hechos 5:2 dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte a los pies de los apóstoles. Este caso ya lo conocemos, es muy bien conocido. No estamos analizando el caso del que está sucediendo, hermanos, sino el uso que le están dando al traer los dones a los pies de los apóstoles, hermanos. Entonces, poner sus dones a los pies de los apóstoles parece representar un ambiente formal o al menos público, ¿sí? En el que se traían los dones y si es formal y público, es muy difícil excluir de esa imagen, dice, la adoración pública de la iglesia. Entonces, ¿cuándo era cuando los primeros cristianos llevaban sus dones? Y cuando hablo de dones, no me refiero únicamente a los dones como nosotros los conocemos, ¿no? Sino lo que tenían para dar, para ofrecer. ¿Cuándo eran? Cuando lo llevaban a los pies de los apóstoles en el culto público. ¿Sí? Ahí lo entregaban. Y allí en el culto público, hermanos, en el día del Señor, los apóstoles hacían uso y se repartían, hermanos. Ahora, ya vimos el texto clave, hermanos. Hasta aquí. ¿Algún comentario, hermanos? Los que hicieron la lectura, ¿algún comentario sobre ese texto clave? El texto, hermanos, ya nos quedó claro que cuando se habla de comunión, de la comunión, está haciendo referencia a la ofrenda, hermanos. Ya nos quedó claro y el por qué hace referencia a la ofrenda, a todos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, está claro, ¿no? ¿Sí? Bueno, continuamos, hermanos. ¿Sí? El argumento de apoyo. ¿Qué argumento de apoyo maneja el doctor en este asunto, hermanos? Primero, dice, la adoración veterotestamentaria. Recordamos que es la adoración veterotestamentaria, Jenny no puede decir. Eso sí, yo la leí 2 veces la palabra y no me pude acordar. ¿Alguien más se acuerda, hermanos? El Antiguo Testamento, hermanos, ¿sí? Cuando habla del veterotestamentario, hace referencia al Antiguo. Cuando habla del Nuevo Testamento, neotestamentario, ¿no? ¿Sí? Entonces son palabritas que a lo mejor son un poco complicadas, hermanos, pero la idea es irlas
aprendiendo y poco a poco irlos usando, hermanos, ¿sí? Entonces, veterotestamentario es Antiguo Testamento, hermanos, ¿sí? Entonces, dice, la adoración veterotestamentaria en sombras muestra que dar diezmos y ofrendas es una parte de la adoración formal a Dios. ¿No? Estamos hablando de la adoración veterotestamentaria, porque usted me va a decir, oye hermano, pero nosotros no recogemos diezmos, pero aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, hermano, ¿sí? Y cómo esto se relacionaba con la adoración a Dios, hermano, ¿sí? Tenemos ejemplos, hermanos, y el doctor Waldron da varios ejemplos, hermanos, ahí. Yo apunté algunos, hermanos, ¿sí? Los que hicieron la lectura, hermanos, si no lo han hecho, ustedes pueden leer todos los ejemplos, pero da varios. Yo apunté solamente algunos. Tenemos primero la ofrenda de Caín y Abel, hermanos. ¿Qué fueron a hacer Caín y Abel en Génesis 4, versículos 2 y 5, hermanos? Fueron a adorar a Dios. ¿Y la forma de adorar a Dios cuál era, hermanos? Llevar las ofrendas. Sí, hermanos, sabemos que una fue agradable y otra no fue agradable, pero al final de cuentas las dos eran ofrendas que se estaban ofreciendo a Dios para adorar a Dios, hermanos, ¿sí? Y lo estaban llevando en ese entorno, hermanos. Abraham, hermanos, entregó los diezmos a Melquisedec. Génesis 14, versículos 19 al 22. ¿Alguien recuerda por qué Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec? Como gratitud al Señor. Exactamente. Exactamente. Este Abraham estaba agradecido con Dios por la situación de la que le había librado y que le había ganado, y que, hermanos, él estaba adorando a Dios por eso. Exactamente por haber liberado a Lot, hermanos, él estaba agradeciéndole a Dios. Y la forma de agradecer a Dios, ¿cuál era? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Entregó los diezmos, hermanos, ¿sí? A Melquisedec. Jacob prometió dar la 10ª parte de todo, al Señor en voto, ya que suplicaba al Señor que prosperara su viaje y lo guardara. ¿Sí? Fíjense, la promesa que hizo Jacob, hermanos, sí le prosperaba y lo guardaba en ese viaje. Hermanos. Dar la 10ª parte de todo, el diezmo, en aquel tiempo, hermanos, ¿sí? El diezmo en aquel tiempo, lo que nosotros conociéramos hoy como ofrenda, ¿sí? Números, hermanos, 18, 21 al 32, el diezmo se presenta, hermanos, como una ofrenda al Señor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros leemos números 18, del 21 al 32, nos vamos a dar cuenta que se presenta como una ofrenda. Y después de esto, hermanos, el doctor Waldron en el libro nos da otras referencias, ¿sí? Del Antiguo Testamento. ¿Alguien me puede ayudar a leer la que sigue después de esta, de números? Sí, exactamente. En aquel día fueron puestos varones sobre la Es Nehemías, pero no recuerdo la cita. Nehemías 12, 40. No, la de Nehemías. La que le sigue, sí, a la adoración. Dice 42. Y Masías, Semaías, Eleazar, Uzi, Juanán, Malquías, Elam y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz. Isaías era el director, ¿sí? No, yo creo que no, hermana. A ver, pues sí es Deuteronomio. Es que no. A ver, ¿qué dice Deuteronomio? Es que de Nehemías también había una, hermanos, pero no recuerdo. Sí está, pero antes estaba. Ok, es Deuteronomio. Si lo tienes, Alex, ¿me ayudas, por favor? Deuteronomio 26. O el que lo tenga. El 12 ya lo dijeron. Deuteronomio 26. Sí. ¿Tú? ¿Yo? Sí. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y no lo puedes de ella y la habites, entonces comerás de las primicias
de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: dado hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, que allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros una servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra aflicción. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazos extendidos, con grande espanto y con señales incontables. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, que fluye de sí bien. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que viste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, que adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que están en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y saciarán, y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo vivo. Ni de ello he obedecido a los muertos, he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que te han mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo de Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo está haciendo referencia a las ofrendas también, al dar las ofrendas, en este caso las primicias, como un acto de adoración? Nehemías 12, del 42 al 47. Masías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam, Meser. Y los cantores cantaban en altavoz, e Israelías era el director. Sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. ¿Se dan cuenta cómo dice que Judá se regocijaba? ¿Sí? Con los sacerdotes y levitas que estaban sirviendo, pero ¿cuál es la forma en que se regocijaban? En la caja de las ofrendas y de los diezmos, hermanos, ¿sí? Y todo eso maneja un entorno público, ¿sí? Ahora, esto es el Antiguo Testamento, hermanos, sí, lo toma como referencia. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿sí? Algo importante, hermanos, en el Nuevo Testamento las ofrendas se relacionan con el primer día de la semana, el día de la adoración corporativa.
Esta parte es importante, hermanos. En 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Ojo lo que dice, hermanos, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Les está dando, hermanos, al decir de la manera como ordené, no les está dando una opción a decir como mejor se te acomode. ¿Sí? Les está diciendo de la manera que ordené. Así tiene que ser. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según quiera. No, dice, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ojo, hermanos, cuando dice para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, no está diciendo que no se recojan las ofrendas. Exactamente, hermanos, se está diciendo, miren, cada primer día de la semana, ustedes tienen sus ministros, den lo que Dios proveyó y pónganlo a los pies. Cuando yo llegue, ¿sí? Ya se va a recoger y en esa forma, en ese día, pues ya no se van a recoger las ofrendas. ¿Por qué? Porque ya se van a tener con anterioridad. Hermanos, entonces, tenemos que las ofrendas, primero, atrás, las recogían el primer día de la semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, hermanos, el día del Señor. ¿Sí? Y ojo, hermanos, esta parte es bien importante. Según Dios haya prosperado. ¿Sí? Hermanos, a veces pensamos y relacionamos la ofrenda únicamente con dinero. Y esto quería hacer yo el comentario, hermano, ¿sí? No es únicamente el dinero, ¿sí? ¿Se ofrenda dinero? Sí. Pero también pueden ser cosas materiales, hermano. Como despensa, hermanos. La despensa, hermanos, ¿sí? Ojo, hermanos, ¿por qué participamos como iglesia con artículos de despensa? Porque al pastor se le ocurrió y dijo que hubiera sido buena idea. No, hermanos, porque es parte del ofrendar de cada uno de nosotros, ¿sí? En algún aspecto que no necesariamente es dinero. Y ahí se recoge la ofrenda, ¿sí? Y la ofrenda se recoge, y si bien es cierto, hermanos, el pastor se ayuda, hermanos, de algunos hermanos para la cuestión de saber cómo repartirlo, pero al final de cuentas quien reparte es el ministro establecido, que en este caso es el pastor. Toma como consejo y como referencia a algunos hermanos, algunas veces sí, pero es él, ¿sí? Porque es a los pies a los que se pone, hermanos, ¿sí? Entonces no es únicamente dinero, hermanos, ¿sí? Es conforme Dios prosperó, a lo que él haya prosperado. Ahora, hermano, pues yo no trabajo y pues mi esposo es el que provee todo para mi casa y yo no trabajo, ¿sí? Tu servicio puede ser ofrenda también, ¿sí? Pero si un momento, una semana, no tuviste dinero para ofrendar, hermano, no es algo obligatorio y ahorita lo vamos a ver después. Bueno, no es algo que tenga que ser algo gravoso, hermano, ¿sí? Si no tuviste, hermano, no pasa nada, ¿sí? No pudiste ofrendar, ¿sí? Pero ojo, hermanos, no pudiste ofrendar porque no proveyó recurso económico en el caso de los que no trabajamos, de los que no trabajan, hermano, los que tenemos algún trabajo y tenemos algún recurso, aunque no sea recurrente, pero sabemos que nos va a llegar algún recurso y no aparto. Ahí sí, hermanos, estoy fallando. Pero quienes no, ¿sí? Que sabemos que no, esa es otra cuestión aparte, hermano, ¿sí? Entonces yo tengo que ver y analizar si mi no ofrendar ese primer día de la semana fue por negligencia o fue por que no pude, ¿sí? Por alguna situación X o Y, hermano, no debe de ser gravoso, hermano.
Ofrendar se describe como un sacrificio espiritual y es por lo tanto uno de los sacrificios espirituales de lo que debería estar compuesta la adoración corporativa de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los sacrificios espirituales, hermanos? ¿Sí? Y ya hablamos acerca de un capítulo acerca de estos sacrificios espirituales, hermanos. ¿Sí? Entre los que está el cantar, el ofrendar, el orar, etcétera, hermanos. ¿Sí? El estudiar su palabra, el escuchar su palabra. Filipenses 4, del 11 al 20, aquí Pablo está mencionando varios resultados positivos de dar que pueden servir como motivo para hacerlo. Y entre ellos lo que dice que es un olor fragante, un sacrificio aceptable, que es agradable a Dios. Entonces, eso es el resultado de ofrendar. Hebreos 3 y 16, aquí el escritor de los Hebreos motiva a compartir y hacer el bien al señalar que de tales sacrificios constituyen una adoración aceptable y agradable y que agradan mucho a Dios, hermanos, en el ofrendar. Ahora vienen unas cuestiones prácticas, hermanos, sobre el ofrendar. Estas cuestiones prácticas, hermanos, las estoy transcribiendo textualmente como las puso el doctor en el libro, porque creo que son muy interesantes, hermanos. ¿Sí? Primero, hermanos, si ofrendar es una parte establecida de la oración corporativa, entonces no deberíamos avergonzarnos de darle un lugar prominente en nuestra adoración. Si estamos convencidos, ¿sí? Si el Espíritu Santo nos ha convencido y hay argumentos bíblicos suficientes de los que hemos visto que ofrendar es parte de la adoración, no tengamos miedo en hacer hincapié en la importancia de ofrendar. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces dice, o se puede pensar, no, hermanos, es que si como iglesia hacemos mucho hincapié en la ofrenda, muchos se van a sentir, o sea, no les va a gustar, ¿sí? Pero si el Señor lo está estableciendo como un elemento de la adoración, no tenemos por qué, hermanos, avergonzarnos de dar el lugar que corresponde dentro de la adoración, hermanos, ¿sí? Dice algo aquí, hermanos, algo muy importante también. Dice, si ofrendar es una parte establecida de la oración corporativa, entonces no es suficiente relegarlo a una cesta inadvertida en la que ponemos nuestro dinero antes y después de nuestra adoración corporativa. Si hay algo, hermanos, que en lo personal a mí me hizo mucho ruido y fue como prácticamente me desarmó en todos los aspectos, ¿sí? Fue esta pregunta que hace el doctor Waldron aquí. ¿Y si tratáramos la oración, el canto o la predicación de la misma manera? ¿Sí? Esta pregunta, hermanos, cuando presentó los argumentos bíblicos de esto, y como dijo la hermana Saraí, hermanos, a lo mejor el hacerlo de esa manera a muchos nos abrió la realidad a lo que era la ofrenda, pero una vez que nos abrió la realidad y ya sabemos, hermanos, cómo es algo que deberíamos de analizar esa posición. ¿Sí? La última, ahorita lo vamos a ver esa. Esa también, esa parte también estuvo tremenda, hermano, sí. A mí esto fue lo que me empezó a hacer mucho ruido, hermano, de verdad. Porque esa pregunta me hizo ver, es verdad. O sea, si la iglesia primitiva, con aprobación apostólica, ¿sí?, practicó la ofrenda al mismo, por así decirlo, hermanos, al mismo nivel de la enseñanza de los apóstoles, de la Santa Cena y de las oraciones, ¿por qué hacer menos algo? Nada más porque creemos que a lo mejor a alguno lo va a ofender. ¿Sí? Esta parte es importante, hermano. Siguiente dice, si ofrendar es una parte establecida de la oración corporativa, entonces no deberíamos dejarnos llevar por argumentos pragmáticos en contra de incluir las ofrendas en nuestra adoración corporativa. Por ejemplo, algunos podrían argumentar, ¿qué pensará la gente?
Si ofrendar es parte de la oración, la respuesta correcta a tales argumentos es: no sé y no me importa si Dios lo ha ordenado. ¿Sí? Híjole, pero ¿qué va a pensar la gente si hacemos tanto hincapié en la ofrenda? Pues, si Dios lo ordenó, pues así es, hermano. Es como, sí, pastor. ¿Qué es lo que piensan de que venimos todos los domingos al templo? Piensan que venimos cada rato entre semana al templo. Y hay muchos pensamientos, dicen, no, pues con una vez que vayas. ¿Qué pensarán? Pues como dice ahí, no importa lo que piensen, importa lo que Dios ha determinado. Así es, esa parte es lo importante, hermano, ¿sí? Y como bien dice el pastor, hermano, yo creo que a más de uno le ha dicho su amigo, inclusive su familiar, pero ¿qué tanto haces el domingo ahí metido? ¿Ya? Y luego ahí se les ocurre que también en la tarde, imagínense, ¿qué tanto? Pero si el Señor lo manda, hermanos, ¿sí? No importa lo que vayan a pensar, hermanos. Y hermanos, está tremendo, hermanos. Sí, que es el que comentaba nuestra hermana Saraí también, hermano. Si ofrendar es una parte establecida de la oración corporativa, entonces debemos concluir que hay una sabiduría práctica en esto, ¿sí? O sea, el ofrendar, hermanos, no es un requerimiento legalista, ¿sí? El ofrendar, hermanos, conlleva una sabiduría práctica, porque Dios lo ha establecido, ¿sí? Personas bien intencionadas y queridas sostienen que la gente puede malinterpretar si permitimos que el ofrendar ocupe un lugar prominente en nuestra oración. Ojo, está diciendo el doctor Barro, mira, no estamos en contra. Prácticamente, hermanos, ¿alguien recuerda cómo inicia el doctor Waldron el capítulo? ¿Alguien recuerda cómo inicia este capítulo? Vamos para allá por lo primero, hermanos, pero se los voy a platicar yo únicamente para que no leerlo todo, hermanos. ¿sí? El doctor inicia este capítulo dando una introducción de una experiencia de vida de él. ¿sí? Él dice que inició su vida dentro de una iglesia bautista fundamental, ¿sí? donde dice se tenía la costumbre de recoger las ofrendas. Cuando él se traslada, dice, a una iglesia ya con una postura reformada, dice, no debemos pasar el platillo de las ofrendas a recoger. Vamos a poner una cajita atrás y allá cada quien, conforme el Señor ponga en su corazón, vaya y lo entregue. Y después dice que entra a estudiar al seminario. Y en el seminario llega a una iglesia, hermanos, reformada de más tiempo que la que él asistía. ¿Y con qué sorpresa se lleva? Con que pasan a recoger las ofrendas. Y dice que eso a él le llama la atención. Y después dice, lo que está escrito aquí, termina diciendo esto, lo que está escrito aquí es el resultado de 30 años. Fíjense, hermanos, lo que le llegó a este hombre, hermanos, 30 años. ¿sí? Estudiar sobre este tema de las ofrendas. Es un tema, hermanos, delicado. ¿sí? Es un tema difícil. No negamos eso. ¿sí? Pero al final de cuentas es algo establecido por Dios. Bueno, dice, lo que está diciendo, hermanos, no está diciendo que las iglesias que lo practican de esa manera ya no son iglesias y herejes los que lo... No. Es decir, está reconociendo que puede haber siervos fieles, hermanos, ¿sí? Que lo ven de esa manera, ¿sí? Pero digámoslo de otra manera, dice, si Dios ha establecido el ofrendar como parte de la oración, entonces las preguntas que aquí hace, hermanos, son tremendas. ¿Qué bendición y sabiduría estamos perdiendo al ponerlo en un rincón? ¿Estamos robando a aquellos que necesitan una lección objetiva de la prominencia del ofrendar corporativamente? Hermanos, sí, esto es bien importante, hermano. Hermanos, hay muchos, lamentablemente, y lo hemos vivido algunos en mucho tiempo, que lo último que nos acordamos es venir preparados para ofrendar en el culto. ¿Se acuerdan que una vez hice el comentario, hermanos? ¿sí? Que no es del todo correcto el llegar y decir, pues yo te lo transfiero al rato porque se me olvidó.
Es por esto, hermano. Porque es parte de... ¿sí? Es parte de, hermanos, ¿sí? Entonces, estamos robando quizás a aquellos que necesitan una lección objetiva de la prominencia de ofrendar corporativamente. Estamos robando a nuestros hijos el aprender esto. Estamos robando esto a los hermanos que deberían reconsiderar su forma de ofrendar y tener un continuo estímulo en sus conciencias debido a su deficiente forma de ofrendar. Hermanos, la verdad, sí hay muchos que hacen esto, hermano. Su ofrendar es muy deficiente, hermano. ¿Sí? Hermanos, esto no es una invitación para nada, hermanos, nunca va a ser una invitación. Y creo que más de una vez he dicho esto de mi parte. Mi responsabilidad es dar alimento a los míos. ¿Sí? Y no tengo que dejar de dar alimento, hermanos. El alimento, hablando ahorita en el alimento físico, hermanos. ¿Sí? El alimento espiritual también, pero ahorita haciendo referencia al alimento físico. Hermanos, pero si Dios me proveyó y el mismo que me está proveyendo me está pidiendo que de lo que me está proveyendo yo aparte algo, el no apartar algo de lo que el que me está proveyendo no sería desconfiar en aquel que me está proveyendo. Porque si él me lo proveyó y él me está diciendo que aparte algo de eso que me proveyó y yo digo, es que no me va a alcanzar, pues entonces de alguna manera no estoy confiando en aquel que está proveyendo. Porque muchas veces usamos como excusa eso, hermanos. ¿Sí? El no ofrendar. No, el día de hoy yo no voy a ofrendar porque el martes, el miércoles se va a vencer la luz. Y este es el único dinero que tengo para pagar la luz en mi casa. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, que estamos dudando de aquel que nos dio para apartarlo para su obra? ¿Sí, hermana? Yo lo hice como experiencia con mis papás. Mi papá era el entregado del dinero a mi mamá. El diezmo era lo primero que ellos ponían. El diezmo y la ofrenda era lo primero que apartaban. Yo lo hice siempre. Ahora hace días fuimos a visitarlos en la noche y salió la plática de que les había llegado el apoyo que les Claro, de adultos. presidente. Y luego le preguntó luego a mi papá si ya había apartado el dinero. Entonces yo viví con eso. Y esto es algo importante, hermanos. Ojo, hermanos. No creemos que el diezmo, aunque hay mucha gente, hermanos, y muchos teólogos muy, si mal no recuerdo, hermano, el doctor Waldo apoya la vigencia del diezmo actual. No estoy bien seguro, pero sí creo que sí se inclina por ahí. Personalmente no creo que el diezmo sea alguna ordenanza actual para la iglesia. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, si nosotros tomamos el diezmo como referencia, es muy bueno, hermano, ¿sí? ¿A qué me refiero con tomar el diezmo como referencia? Decir, ¿sabes qué? Pues mínimo ese 10%. ¿Sí? Es correcto, hermano, es bueno. Y no estamos diciendo que estamos practicando prácticas del Antiguo Testamento, no, simple y sencillamente estamos tomándolo como una referencia para ofrendar, hermano. Si en el determinado momento yo puedo dar más, pues doy más, ¿sí? Si en determinado momento hay la posibilidad y la necesidad, hermanos, también. ¿Por qué, hermanos? Porque la ofrenda también se tiene que ver conforme a la necesidad, ¿sí? Yo creo que nosotros estamos, o nos ha tocado que más de una vez el pastor nos ha llamado a una ofrenda por alguna necesidad, ¿verdad? Sí recuerdan, hermanos, sí, que de repente hay un hermano que tiene una necesidad y, hermanos, vamos a hacer una ofrenda porque hay hermanos que requieren necesidad. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a programarnos a ofrendar conforme a lo que Dios ha proveyó, pero también, hermanos, de alguna manera prepararnos para si hay alguna necesidad, poder, hermanos, participar. Y ojo, hermanos, no estoy hablando únicamente de dinero, ¿sí? Estamos hablando absolutamente de todo lo que está alrededor, hermanos, ¿sí? No estamos robando, dice, a nosotros mismos el gozo de ofrendar públicamente nuestros bienes a Dios al hacer que sea algo que hacemos casi en secreto como una vergüenza en rincón. Hermanos, esto está tremendo, hermano.
si alguien ve un pesar en el ofrendar, hermanos, es triste de verdad. Porque te está pesando darle a Dios lo que Él te ha dado. Sea poquito, sea mucho, hermanos, ¿sí? Sí. Sería tanto como tener un pesar en cantar, Exactamente. tener un pesar en orar, tener un pesar en escuchar la predicación. Exactamente. Sí, sí, exactamente, hermanos, eso es importante. Bueno, nos vamos pasando al punto ya que el segundo punto que marca el doctor Waldron sobre el espíritu de ofrendar como parte de la oración. Hasta aquí, hermanos, pregunto, ¿estamos convencidos que la escritura es clara en cuanto a nuestro ofrendar como parte de la oración? Esta parte es importante, hermanos, ¿sí? ¿Estamos convencidos? ¿O tenemos dudas, hermanos? Sí, todos estamos convencidos, hermanos. Hermanos, aguas con lo que afirmamos, hermanos, ¿eh? Porque, hermanos, ojo, es válido, hermanos, ¿sí? Que alguien diga, hermano, yo no estoy del todo convencido. Es válido, hermanos, ¿sí? Y si no lo está, hermanos, dígalo. Hermano, porque si públicamente delante de la iglesia usted dice, sí estoy convencido, y se llega el domingo, hermanos, y usted no se preparó, está fallando, hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, si estamos convencidos, hermanos, con esto, entonces, ya una vez que estamos convencidos, hay que ver cuál es el espíritu con el que debemos ofrendar y que Dios encuentra aceptable, hermanos. ¿Por qué razón, hermanos, no encontró agradable en cuanto a Caín y Abel la ofrenda de Abel? ¿Por qué no le encontró agradable? Por el espíritu en el que lo ofrecía Abel. ¿Sí? Y porque se salía de todo lo que el Señor había ordenado, hermanos. Pero bueno, vamos a ver cuál es el espíritu con el que debemos ofrendar y que Dios encuentra aceptable, hermanos. Porque no se trata de traerle la ofrenda por traerla, hermanos. ¿Sí? Si ahorita, hermanos, el domingo usted llega con la ofrenda y llega y la echa en el cofrecito y dice, ay, nomás para que el hermano Hugo y el hermano Mario no estén. Hermano, puede pasar, hermano. O si no, le echan, porque luego dicen que no damos. ¿Sí? Entonces, hay que saber, hermanos, el espíritu con el que debemos ofrendar y que de esa manera, cuando ofrendamos, la ofrenda sea aceptable para Dios, hermanos. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primero, el espíritu del compromiso evangélico, dice el doctor Waldron, es la raíz del sacrificio espiritual de la ofrenda. Entonces, ¿qué quiere decir aquí, hermanos? Que la ofrenda debe provenir de personas entregadas al Señor. Hermanos, si yo todavía no he entregado mi vida al Señor, para que mi ofrenda sea agradable, tengo que entregarme al Señor. Hermano, a la iglesia no le debería interesar, hermano, ¿sí? Y hablando de Torrefuerte, como iglesia no nos interesa qué tanto recurso económico puedas aportar a la iglesia. Eso es lo menos importante, hermano. Entrega tu vida al Señor. Cuando entregues tu vida al Señor, tu ofrenda va a ser agradable. Eso es lo más importante, hermano, ¿sí? Ese compromiso evangélico. Hermano, para ti, ¿qué significa creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa creer en Jesús, hermano? Pregunto, ¿no? Y si puede alguien compartir, perfecto, hermano. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí creemos en Jesús? Levante su mano. Todos. ¿Qué significa creer en Jesús? Para nosotros, hermana. ¿Que es el Hijo de Dios? Mi hermana dice que es el Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué sí? Todo lo que él ha dicho es cierto, independientemente, pues, primeramente de que por su sacrificio tenga
tengo redención, no tengo salvación, pero sí creo en el Señor, creo en todo lo que el Señor me ha dicho vivir, porque Él me ha prometido, también lo creo por cierto, porque creo que si Él me ha salvado, Él es fiel en todo lo que ha prometido. Pues eso es para Lo creo por cierto, hermano. ¿A qué se refiere, hermano, cuando dice lo creo por cierto? ¿Hay lugar a dudas que vaya a suceder? No. Hermana Mariana. ¿Iba a decir algo? Yo pensé que ya levantó la mano. Yo pensé que ya levantó la mano. Hermanos, ¿alguien más que quiera compartir para qué significa creer en nuestro Señor Jesucristo? Perdón, hermano. Que tendremos vida eterna. ¿Estás segura que va a tener vida eterna? Sin lugar a dudas, ¿verdad, hermano? ¿Sí? ¿Estás segurísima que tendrá vida eterna? ¿Sí? Eso es, hermanos. Entonces, confiamos en que todo lo que Él dice es real. ¿Sí? Entonces, hermanos, si somos negligentes con la ofrenda, ¿estaremos creyendo realmente en nuestro Señor Jesucristo? No. Hermanos, si se nos olvida el domingo preparar la ofrenda, ojo, hermanos, no estoy diciendo que pierdan la salvación quien no ofrenda el domingo. No, para nada. Lo que sí estoy diciendo, arrepiéntete de ese pecado porque el no prepararte, dudaste que lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, es verdad. ¿Sí? Ahora, ¿hay perdón? Sí. Hay perdón en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Y Él nos va a perdonar. ¿Por qué, hermanos? Dijo ahorita mi hermana Elvia muy acertadamente, porque Él nos dijo que tenemos vida eterna, ¿sí? Y Él nos va a perdonar. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, hermanos, ¿sí? Ojo, hermanos, hay que tener mucho cuidado con este texto, hermanos, ¿sí? Es uno de los textos, hermanos, que más explícito es en cuanto a la ofrenda. Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay mucho charlatán que utiliza este texto en lugar de para animarte a ofrendar, lo utiliza para humillarte, haciendo comentarios que muchas veces a lo mejor de broma, ¿sí? Ay, esto es lo que propone tu corazón únicamente. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos, ¿sí? Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sí? Sí, hermana. A nosotros, cuando yo empecé a transferir como en 12 ocasiones, nunca se me sacó de error. Ajá. Nunca se me sacó de error. Pero, por ejemplo, yo, las veces que yo lo he hecho, significa que yo no encontré un día antes dinero de pagar, ¿no? Por esa razón. O sea, entonces ahí, si yo no traigo dinero para el día que yo debo de hacer, pues entonces lo más conveniente es no hacerlo. Hasta que vuelva a porque mira, fue esto. Lo más conveniente, hermano. Lo más conveniente, hermanos. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Sí? Bueno, yo comentaría algo. Lo más conveniente, hermanos, sería, en primera instancia, hermano, no se espera hasta el último día para preparar la ofrenda a Dios. Es decir, no se espera hasta el sábado. ¿Sí? Si cree que el sábado va a haber problemas, a lo mejor porque el cajero no va a estar, pues prepárela de antes. Apártelo desde antes. ¿Sí? Para que al momento que se llegue, no pase eso. ¿Sí? No, hermana, no queremos caer en el punto legalista de decir, hermana pecadora, porque transfiere el dinero. No. ¿Sí? En primero, eso no es, ¿no? ¿Sí? No estamos diciendo, hermano, que... Sí, no estamos diciendo, hermana, usted estuvo mal todo ese tiempo. No. ¿Sí? En primera instancia, eso no. Sí, hermana. Yo
si en algún momento ella lo hizo y no la sacaron del error, para ella no era malo. No era malo. El asunto es que ahorita lo estamos aprendiendo. Sí. Nos estamos dando cuenta del por qué y el cómo hacer las cosas. Y es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere y cómo quiere que lo hagamos? Entonces, sí es cierto, como dice la hermana, ella lo hizo 1, 2 veces, pero no le dijeron que estaba bien. Entonces, para ella no había problema. Pero pues gracias a Dios que estamos estudiando y nos estamos dando cuenta. Todavía no le hace que yo no transfiera, pero yo estoy dando mi ofrenda no alegre. Estoy pecando. Exactamente. Entonces yo tengo que seguir aprendiendo. Aunque yo esté dando mi ofrenda los domingos, pero tal vez yo no lo estoy dando de corazón o lo estoy dando sin gozo a la mejor. Entonces eso es lo que estamos aprendiendo. Así es. Yo le pongo un ejemplo particular en mi hermano. Más de un domingo, ¿sí? Por X o Y se me pasó a ofrendar. No entregamos la ofrenda. Por lo que usted quiera, ¿no? Eso no justifica que yo estuviera mal. Pero sí con el tiempo he aprendido que tenemos que prepararnos para que no pase eso. ¿Sí? Ojo, si alguna vez nos pasa, ¿sí? Por eventos súper extraordinarios que se salen de plano de mi alcance, ¿sí? Yo personalmente le sugeriría, mejor hermana, guárdelo y entréguelo el próximo día al Señor. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, hermanos, que el elemento de la oración es dentro de la adoración pública. Es parte de la participación, hermanos. No es únicamente el dar el dinero por darlo, sino que públicamente en ese momento yo estoy formando parte de la iglesia que está adorando a Dios en ese preciso momento. ¿Sí? Entonces, el elemento es hacerlo en ese preciso momento. ¿Sí? Entonces, si en ese caso, hermanos, usted por alguna razón, motivo súper extraordinario, hermano, lo primero que le recomendaría es, si a veces los sábados no encuentra, pues prepárese el viernes. Para que le dé chance de que si el viernes no encuentra, pues el sábado poder ir a buscar, ¿no? Pero en caso de que, último extremo, no se pudo dar ese domingo, ¿sí? Pongámoslo a los pies, ofrenda pública el próximo domingo. O sea, sería un pecado entonces modernizarnos en ese sentido. De las ofrendas de, oye, este no ya, no tiene efectivo, pues. Sí, ¿verdad? Ahorita que comenta la hermana eso, yo me estaba imaginando como cuando voy a la escuela o voy a mi trabajo y que yo sé que llevo mi computadora, llevo mi teléfono, todo lo que yo sé que yo voy a usar para mi trabajo, yo procuro llevarlo y acomodarlo. Y si llego allá y me faltó algo, pues ya no trabajé, no me pude dejar. Cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo pensando, ¿qué voy a ocupar? Voy a ocupar mi Biblia, ¿por qué? Porque voy a participar de las lecturas y no la voy a poder participar de algo que forma parte. Si no me traje los lentes, pues no voy a poder leer los cantos, tal vez no pueda cantar si no me los sé. Entonces, son cosas que sabemos que voy a ocupar para poder participar con los demás hermanos. Pero también yo creo que si yo estoy pensando que quiero y necesito participar de la ofrenda, voy a perder el gozo de dar, porque el hermano de enseguida no me va a dar su ofrenda para que yo la dé. Yo tengo que prepararme para dar la ofrenda. Si es que yo quiero participar, yo necesito prepararme la semana. Por ejemplo, yo ahorita no trabajo. Yo ya no recibo ingresos. ¿Verdad? Entonces, como dijiste un día, él es el responsable de que yo dé. Él me gustó. Porque si yo no doy ofrenda, pues ¿de dónde la voy a sacar si él no me da? Entonces,
Entonces, yo creo que pues algo que debemos de disfrutarlo, porque no es algo que yo me quisiera perder de nada. Ahorita estaba leyendo el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios. Estos dos capítulos describen exactamente cómo eran estos cristianos en la iglesia. Escrita esta carta por Pablo diciéndoles cómo era que debían de dar y cómo lo habían hecho y cómo habían sido de bendición y cómo se habían esforzado, aun siendo pobres, habían dado y habían abundado en dar. Y no, Señor, pues yo no me quiero perder de eso. Yo quiero participar y no me voy a preparar. Entonces, es ver, vengo completa en el sentido de que deseo que no me falte nada para poder participar con los demás hermanos y estar aquí el domingo. Primero, yo creo que hay muchas cosas que hicimos en el pasado, que no estaban bien, y no estaban bien, no por eso vamos a decir, ay, no es que la vamos a borrar así, no estaban bien, pues gracias a Dios que ha puesto ministro, maestro, que nos vayan guiando cómo hacer las cosas. Y ahora que las sabemos, ahora sí tenemos, como dice la hermana, que anticiparnos a esas cosas. Yo creo que pues no hay cabida para eso, si nos están dando todo, la manera como se van a hacer las cosas, sin decir, sin señalar como entrenadora ni nada, pues nos están diciendo cómo hacer las cosas, hay que prepararnos con tiempo para ir haciendo las cosas. Ahora como ya sabemos por qué y cómo se van a hacer. Ahora, hermanos, la pregunta de hermano es muy importante, hermanos, ¿eh? Y hay algo que no hemos alcanzado, yo creo, a captar, hermanos. Lo que está diciendo, hermanos, es sumamente importante. Yo te lo voy a decir por qué. Y ese es bien importante, hermano. Con esta explicación vamos a terminar, hermano, porque es clave esto, hermanos. Entender esto es clave, hermano, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros analicemos esto, hermanos, pongámonos en el entorno, en la cuestión de la oración, en los elementos o partes y las circunstancias, ¿sí? El elemento que estamos tocando ahorita, o la parte que estamos tocando ahorita, ¿cuál es, hermanos? La ofrenda. Es el elemento, hermanos, ¿sí? Es la ofrenda. Ese es el elemento. ¿Qué es lo importante entre esto? Es la ofrenda. Lo importante es ofrendar, ¿sí? Y la ofrenda tiene sus características, como la estuvimos viendo ahorita, ¿sí? ¿Cuáles son las características? En el día del Señor. Públicamente. ¿Sí? Y debe ser dada a los ministros. Si alcanzamos a entender esto, ¿no? ¿Sí? El elemento es la ofrenda. ¿Qué características tiene esa ofrenda? Tiene que darse, como lo estuvimos viendo ahorita, en el día del Señor. Tiene que hacerse de forma pública y tiene que ser puesto a los ministros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí, hermano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, hermano? Sí, eso sí. Esto está claro, ¿no? Entonces, hay circunstancias que van a ayudar a que este elemento se lleve a cabo, ¿verdad? Debe haber circunstancias que van a ayudar a que este elemento se lleve a cabo. Pero si la circunstancia elimina una parte de este elemento, entonces ya no es permitible. ¿Por qué? Porque la circunstancia está haciéndole sombra al elemento, ¿sí? Dentro de la ofrenda, hermanos, ¿sí? Si nosotros agarramos una charola así, redonda, o agarramos una con una manija, o agarramos una bolsa, o lo ponemos aquí enfrente y damos un tiempo para que todos pasen y dejen las cosas ahí enfrente. Como lo quiera hacer, esa es la circunstancia, ¿verdad? ¿Sí? Voy a poner aquí cofre. El cofre, ¿sí?
El cofre, vamos a decir que lo ponemos acá enfrente. No quiere decir que eso se va a hacer, hermano. Estoy poniendo un ejemplo, hermano, ¿sí? Se va a poner enfrente, se va a dar un tiempo en el que cada quien va a pasar y va a entregar su ofrenda. Se la va a dejar enfrente. Dentro del culto público va a haber ese tiempo. O va a haber un tiempo en el que alguien va a pasar por las bancas y va a recoger. Entonces, si eso lo usamos como circunstancia, ¿verdad que no estamos eliminando nada de esto? ¿Por qué? Porque se va a hacer eso el día del Señor. Se va a hacer eso de forma pública y se va a hacer eso puesto a los ministros. Cuando hablo de forma pública, ¿a qué me refiero? En el culto público, dentro del culto público, ¿sí? Entonces, si yo hago, hermanos, si como circunstancia yo pudiera usar la transferencia electrónica, ojo, para modernizarnos, ¿sí? Y hacer la transferencia electrónica. ¿Qué es muy probable que se elimine de acá, hermanos? Es muy probable que no se haga esto, que no sea el día del Señor. Es segurísimo que esto ya no está. ¿Sí? ¿Esto se va a cumplir? Sí, es muy probable que sí. Pero si te das cuenta, ya estás quitando lo que es realmente el elemento. Entonces, ¿por qué no creemos que esto sea correcto, hermana? ¿Y por qué creemos que no podemos modernizarnos en este sentido? Porque se pierde esto. Y este es lo importante. Yo puedo usar circunstancias acá. ¿Sí? ¿Por qué no creemos, hermanos, en los cultos virtuales? Aun cuando se está exponiendo la palabra. La circunstancia, ¿verdad? Que está oscureciendo el elemento. No se está haciendo dentro del culto público. No, hermana. Pero este es un elemento, ¿sí? O sea, el que usted no cumpla con este elemento. A ver, su pregunta, no la entendí, yo creo. A lo que yo le entendí, la pregunta de ella es como que si no se ofrendara, por ejemplo, no deja de haber predicación, no deja de haber canto. Sí. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos, por ejemplo, hermanos, ¿por qué no todos los cultos públicos celebramos la Santa Cena? ¿Da que no todos? ¿No? ¿Y deja de ser culto público? No. ¿Por qué no todos los cultos públicos bautizamos? Y es parte, es un elemento. ¿Sí? No deja de ser culto público. No necesariamente, recordemos como decíamos la semana pasada, no necesariamente todos los elementos deben de estar presentes a la hora del culto público. No necesariamente. ¿Sí? Pero hay unos, ¿sí?, que deben de tener, en ese sentido, cierta prioridad. El caso, hermanos, de las enseñanzas, de las oraciones, hermanos, de la lectura de la palabra, lo vamos a ir viendo poco a poco, los cantos, y en ese sentido, la ofrenda. Es cierto, hermanos, si no se ofrenda en ese momento, no deja de ser culto público, es culto público, se está exponiendo la palabra, no, eso no lo quita. ¿Sí? El punto es buscar hacer lo que es correcto. Y lo correcto, hermanos, según lo que hemos estudiado, es que haya esa ofrenda. Por lo menos en un culto público el día del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿qué pasaría si en un futuro, 2 minutos nos quedan, qué pasaría en el futuro que se lleve a cabo el culto público en la mañana y en la tarde? Yo voy a ofrendar en la mañana y voy a volver a ofrendar en la tarde. ¿O cómo lo voy a hacer? ¿Me voy a repartir para los dos? No, hermano, no necesariamente. Puede ser, hermano, si a dirección del ministro, el ministro decide, ¿saben qué? Las ofrendas se van a recoger durante el culto matutino. Las ofrendas se recogen durante el culto matutino. ¿No saben que las ofrendas se van a recoger durante el culto vespertino? Las ofrendas se recogen en el culto vespertino. ¿O sabes qué? El ministro va a ir, conforme el Señor le dé su sabiduría, va a ir definiendo esto, ¿no? ¿O sabes qué? Se van a recoger en la mañana y en la tarde. Pero si yo ya participé en la mañana y lo di,
no necesariamente tengo que volverlo a hacer en la tarde, ¿sí? Porque yo ya participé en ese elemento. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es en ese sentido, hermanos. Por eso es la razón de. Esta parte, hermanos, siempre tengámoslo bien presente, hermanos. ¿Sí? Nunca dejemos que la circunstancia afecte al elemento. El elemento es el importante. Y es como ahí, perdón, Sí, usaste la ofrenda, pero si se pusiera la predicación, por ejemplo, como el elemento, y se ponen las características de la predicación en el día del Señor, y se ponen las circunstancias, pudiéramos decir que también la parte virtual afectaría la predicación en el culto público de la iglesia, y cositas así. Entonces, si pusiéramos las oraciones como el elemento y luego pusiéramos las circunstancias, también la parte virtual la limitaría. Exactamente. Exactamente. Es lo que tenemos que cuidar, hermanos. Cuando nosotros identificamos las circunstancias que van a ayudar a que el elemento se lleve a cabo. Pero esas circunstancias tienen que ayudar a que el elemento tal como está establecido se lleve a cabo. Si esa circunstancia afecta el elemento tal y cual está establecido, entonces esa circunstancia está mal. No es correcta. ¿Sí? Y no tendríamos que hacerlo. ¿Sí? En ese sentido es por eso, hermano. No sé si más o menos va quedando claro. Bien, pero es que me lleva otra pregunta, pues, o sea, Ajá. entonces quien se encarga de eso está mal que tenga ese dinero en una tarjeta, lo debe tener siempre. No. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Quien tiene el dinero, hermano, el dinero viene, la ofrenda que se recoge viene y se pone al servicio de la iglesia. Y el que hace uso de ese o que autoriza qué uso se les van a dar ese recurso, en el sentido más general, es el ministro. ¿Sí? Verónica, aunque ella guarde el dinero, ella no puede decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a usar este dinero para comprar esto, sin antes ir y decirle al pastor, se va a comprar esto. A lo mejor la duda de ella es dónde está el dinero. Si ese dinero ella dice, ¿sabes qué? Ese dinero yo lo voy a guardar en una cuenta de banco, lo voy a guardar donde lo tenga que guardar, eso no importa. Eso ya es externo a esto. ¿Sí? Lo puede guardar debajo del colchón, lo puede guardar en el banco, lo puede guardar donde sea. Porque ya participó. Sí, ya se participó y ya se salió. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Ese ya no es una circunstancia que está apoyando a que el elemento se lleve a cabo en el culto público. ¿Sí? Si Verónica, que es la que nos ayuda a recoger las ofrendas o guardar el dinero, en el momento del culto público dijera, espérenme tantito, detengan el culto público porque voy a ir a depositar el dinero al banco. Ahí sí estaría mal. ¿Sí? Pero si después hace eso, va y lo entrega, eso no hay ningún problema. Se puede tener en el banco, se puede tener donde... De hecho, cuando la iglesia tenga un registro, legalmente se va a tener que buscar hacer eso. ¿Sí? En el sentido legal, ¿no? Pero ese es punto y aparte, ¿no? El punto es, hermanos, no dejemos que la circunstancia estropee el elemento cuando se está llevando a cabo en el culto público. ¿Sí? No dejemos eso. Ese es el punto, hermano. ¿Sí? ¿Por qué no usamos las transferencias o por qué no se deberían usar las transferencias? Si hasta ahorita se han hecho, hermanos, yo sugeriría que pongamos mucha atención en eso y no se haga. ¿Por qué no? Porque estropea esto. Entonces es dar por dar. ¿Sí? No es dar conforme al orden de la ofrenda. Ese es el punto. Ah, no, pero es que antes así lo hacía. Ok, está bien. ¿Estabas mal? Sí estabas mal. Pero no pasa nada. O sea, no pasa nada. Es únicamente aprender. Hay que hacerlo bien. Ahorita que hablas de aprender, la carta que hemos estado leyendo de Pablo a los Corintios, y dice Pablo que es una iglesia santa santificándose. Y